una ausencia también, creo yo, de una conciencia ciudadana por parte de la sociedad chilena. Si bien ha evolucionado esos últimos años, pero veamos que funciona por ciclos. O sea, en el estallido social todos los chilenos y chilenas sacaron la bandera mapuche, pero al momento de pronunciarse sobre la plurinacionalidad, hubo, digamos, ahí diferencia. La sociedad chilena no se considera como plurinacional ni intercultural. A ver si se puede reconocer como multicultural, pero todavía somos una sociedad que se considera como monocultural, uninacional monocultural, efectivamente. Entonces ahí hay un desafío de cómo esos grupos ambientalistas generan alianzas. De lo que he podido ver y que es interesante, y de la experiencia que yo tengo, es cuando esas alianzas consisten, y ahí hay un rol importante por eso de nuestra universidad, que es el apoyo técnico. Las comunidades mapuche muchas veces no tienen desconocimiento de cuáles son los mecanismos, del sistema de evaluación ambiental, de los plazos, claro, de qué tipo de acción se pueden hacer adentro de la institucionalidad, cómo esto se acompaña de estrategias de comunicación, cómo eso también se acompaña con un trabajo territorial por parte de la comunidad. Porque esa fragmentación, o lo que en sociología es un concepto un poco, el concepto de anomia, que es un concepto un poco la ausencia de valores, la pérdida de un tejido social, un tejido comunitario, que si bien sigue presente en la comunidad, pero muchas veces pocos se movilizan, son siempre los mismos dirigentes que llevan la batuta, digamos. Y esa fragmentación también toca a las mismas comunidades que tienen dificultad a veces a movilizar a sus gentes, a evidenciar los impactos socioambientales de tal proyecto, de cómo le va a afectar, la importancia del proceso de consulta, por ejemplo. En esto hay mucho desconocimiento. Uno, porque a veces la consulta no es vinculante, entonces decepciona muchas veces a las comunidades. Pero también, por otra parte, no hay cultura de la consulta, no hay cultura participativa en general en nuestro país, en nuestra sociedad, hacia también en el mundo indígena o en la sociedad chilena en general. Donde he visto éxitos de alianza entre grupos ambientales y comunidades indígenas y mapuche en particular, es cuando finalmente el protagonismo político es la comunidad. Y el movimiento ambiental acompaña, genera un apoyo técnico, ¿cierto? Propones estrategias y eso no impide que la propia organización ambiental pueda tener también su propia estrategia, su propia comunicación, pero es importante que cuando hay éxito es porque finalmente se ponen un poco al servicio de la comunidad, de su necesidad y cómo esa organización ambiental pueden generar insumos, informe antropológico, informe técnico, asesorías técnicas. Y yo creo que ahí también nuestra universidad puede jugar un rol importante. Pero yo creo que la filosofía que está detrás de esto, de cómo podemos generar acuerdos, eso es la clave que implica que un Estado ceder poder. Tiene que ceder formas de poder. Puede ser simbólico. No significa ceder frente a la violencia. En general, de hecho, la experiencia internacional nos demuestra que en los conflictos que ha habido, los procesos de negociación no ha parado la violencia, porque además los grupos más radicalizados quieren hacer caer esos acuerdos. Entonces no podemos pensar, para establecer esos acuerdos, tener que parar la violencia. Eso no va a ocurrir, no va a ocurrir. Y justamente tiene que desarrollarse esos procesos para poder lograr a una salida que con el tiempo aislará a los grupos más radicales, mostrará que no es la salida
y ofrecerá también a la comunidad indígena un horizonte. Hoy día no se ve mucho horizonte en materia de política indígena. Somos el país, probablemente uno de los países más atrasados en materia de política indígena. Tenemos una corporación, CONADI, que en jerarquía administrativa es muy bajo. No hay otra institucionalidad. Tenemos una ley indígena, la ley del borde costero, que también, un poco una segunda ley indígena, que también ha sido interesante, por ejemplo, cómo se conformó esa ley del borde costero con el trabajo de los lafkenches en su momento, pero no tenemos nada más. Y tenemos un déficit en la institucionalidad indígena, más allá que en algunos ministerios y algunos como que oficinas de asuntos indígenas, pero es muy incipiente. Efectivamente, hay políticas sectoriales. Estoy pensando en educación, salud, un poco en materia de cultura, esos últimos años también, que hay un rol ahí del mundo indígena también en esas políticas públicas en torno a la cultura, pero no vamos a poder avanzar si es que no hay un rediseño del quehacer del Estado sobre el mundo indígena y cómo podemos resolver el problema de las tierras indígenas.